Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional de las Comunas. Hoy seguimos en el viaje hacia el corazón del proyecto comunal. Abramos la historia, como nos lo pide Simón Rodríguez, para que podamos comprender qué es la comuna. En esta tercera clase responderemos la pregunta: ¿qué es una comuna? Para tal fin, abriremos la historia en el 2 de febrero de 1847, día en el que Simón Rodríguez le escribe al coronel Anselmo Pinedo desde Túquerres, República de la Nueva Granada, una carta donde describe con un conocimiento a profundidad de la topofilia, es decir, el amor a la tierra, la importancia que para la cultura tiene la tierra. La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Luego arremete: así se destruyen los privilegios provinciales. Simón Rodríguez se refiere a los privilegios provinciales como las ventajas y distinciones que existían en las antiguas colonias españolas y que se mantenían en las nuevas repúblicas, perpetuando así desigualdades y obstaculizando la formación de una ciudadanía y una sociedad realmente democrática. Eran privilegios provinciales el latifundio, la mita y la esclavitud. En lugar de estos privilegios, Rodríguez abogaba por una educación popular, general y gratuita que brindara las mismas oportunidades a todos, sin distinción de origen, ascendencia o condición social, para así lograr la emancipación completa de los pueblos hispanoamericanos. Los privilegios provinciales se sustentaban en la desigualdad de origen, es decir, a la discriminación basada en el origen de nacimiento, donde los nacidos en la capital o en las ciudades más importantes tenían un trato preferencial respecto a las regiones más remotas. En las exclusiones sociales, ya que se mantenían a ciertos grupos sociales en la periferia, negándoles los mismos derechos y oportunidades que a otros. En resumidas cuentas, los privilegios provinciales impedían la creación de un sentimiento de unidad nacional y la consolidación de verdaderas repúblicas, ya que se basaban en la fragmentación y en el mantenimiento de viejas jerarquías coloniales. Inmediatamente propone suplicando: ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía. La dominación de algunas entidades subnacionales en diferentes países suelen ser las parroquias, centradas alrededor de una iglesia, no como casa para la espiritualidad, sino como polo de poder. Para Rodríguez, toparquía significa poder de la gente de cada lugar, que se plantea resolver necesidades concretas a partir de las potencialidades de cada espacio preciso. Continúa Rodríguez: entonces habría confederación, el gobierno más perfecto de cuanto puedas imaginar la política. Acá coincide con la propuesta de Simón Bolívar en Angostura: el mejor gobierno es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Habla acá el cimarrón sentipensante caraqueño de una confederación de toparquía, lo que podríamos llamar toparquismo. Para él es el modo de dar por el pie al despotismo, entiéndase, enfermedad que tienen quienes padecen una sed insaciable de riqueza, fortalecer nuestra identidad a través de la cultura y aniquilar al capitalismo. Dice Rodríguez: es posible si se instruye para que haga quien sepa y si se educa para que haya quien haga, porque de no hacerlo, casas, lugares, provincias y reinos rivales prueban mala crianza, es decir, las viejas instituciones monárquicas y monásticas, la división en parroquias, no tienen sentido en una nueva sociedad. Acá Rodríguez sustenta el modelo civilizatorio que propone el Libertador el 15 de febrero de 1819 en el discurso de Angostura. Un gobierno que proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. La toparquía de Simón Rodríguez tiene fundamentos en el periodo colonial, donde se produjeron sublevaciones en los dominios americanos de las monarquías europeas. En el siglo XVI fueron notables, por ejemplo, las ocurridas en el ingenio del almirante Diego Colón y en las minas de Buría, Venezuela,
donde en 1552 el Negro Miguel trató de unir nativos y cimarrones contra la dominación colonial. Durante el siglo XVII se destacó la resistencia, organizada por Yagua en México, y la sostenida por el Quilombo en Palmares en la selva brasileña. Los palenques se generalizaron como símbolos de la lucha libertaria en el siglo XVIII. Cabe destacar en ese siglo los levantamientos de Andresote en 1732, de Miguel Espinosa en 1794, en la provincia de Venezuela. Ciudades comunales, territorios comunales, donde el poder popular sea el poder fundamental, el protagonista en la construcción de su modo de vida. Fíjate lo que decía Simón Rodríguez. La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo, para que así se destruyan los privilegios provinciales. Ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía, entonces habría confederación de toparquías. El gobierno más perfecto de cuantos pueda imaginar la mejor política sería ese. Es el modo de dar por el pie al despotismo. Un gobierno que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. ¿Qué es una comuna? Según el modelo civilizatorio occidental, una comuna es una subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana, rural o mixta. Es equivalente al municipio o concejo u otras instancias de administración local. El origen del nombre y función proviene de las comunas urbanas de la Edad Media, época en la cual era la designación de las ciudades italianas, independientes de un señor feudal. Varios países han adoptado el nombre de comuna o similar para la unidad administrativa menor y básica. Algunos ejemplos son Alemania, Gemeinde, Andorra, Comú, Argentina, Comuna, Bélgica, Comune Gemeente, Chile, Comuna, Colombia, Comuna, Dinamarca, Comune, Ecuador, Comuna, Francia, Comune, Italia, Comune, Luxemburgo, Comune, Países Bajos, Gemeente, Polonia, Mina, Suecia, Común, Suiza, Gemeinde, Comune, Comunita, Uruguay, Comuna, Venezuela, Comuna. En El Salvador, la palabra comuna se usa sobre todo en periodismo como sinónimo de municipalidad. La comuna en Francia, de donde deriva la forma administrativa actual, corresponde a la división menor y es la base de la cual se asocian los departamentos y otras agrupaciones administrativas superiores. En la República Dominicana, debido a la influencia de la lengua francesa por la colonización francesa y la ocupación haitiana, a la comuna en francés, se le llamó la común, simulando la pronunciación francesa. Tras la independencia en 1844, la común siguió siendo la unidad administrativa básica en Dominicana, hasta que la Constitución del 1 de diciembre de 1955 denominó como municipio a las antiguas comunas. ¿Qué es un ayllu? El ayllu es una toparquía o unidad social y territorial andina donde la propiedad de la tierra es colectiva, el trabajo es comunitario y existe una interdependencia que hace que el destino se frague entre todos los miembros, en la cual prácticas como el aini, ayuda mutua, y la minca, trabajo comunal, son fundamentales para su funcionamiento. El ayllu es una toparquía o unidad social y territorial donde la propiedad de la tierra es colectiva, el trabajo es comunitario y existe una interdependencia
que hace que el destino se frague entre todos los miembros, en la cual prácticas como el AINI, la ayuda mutua, y la MINCA, el trabajo comunal, son fundamentales para su funcionamiento. ¿Qué es un cumbe? Un cumbe es un pueblo o villorrio de chozas, de negros y marrones, esclavos escapados de las haciendas en la época colonial, las cuales se internaban en regiones inaccesibles para las autoridades o casas de fugitivos enviados por los hacendados, y crearon comunidades organizadas en lugares con fuente de agua y cuevas, con alcaldes que ejercían su autoridad en el interior de los cumbes. En la provincia de Venezuela, en la región cacotera de Barlovento, al este de Caracas, fueron cumbes famosos, el Mango de Oquiota y Virongo. Los cumbes eran conocidos también como mambises en Cuba, quilombos o mocambos en Brasil, palenques en Nueva Granada, Perú y Ecuador, y ron en Jamaica. Las posibilidades defensivas, entre otros requerimientos, fueron consideradas por los caudillos de los palenques, en lo que hoy es Colombia. Al momento de seleccionar su ubicación, María Cristina Navarrete afirma que optaron por zonas abruptas, cenagosas, rodeadas de montes, espesos, que se le permitiera dificultar el acceso a los enemigos. Además, algunos palenques estaban fortificados con empalizadas, bordeados con trincheras, zanjas, estacas y con trampas en los caminos de acceso, para impedir la entrada de las fuerzas de gobierno. Asimismo, contemporáneas a los palenques fueron las rochelas, poblados compuestos por algunos bohíos y cultivos de maíz, yuca o plátano. Sus habitantes también pescaban, cazaban, contrabandeaban e incluso vendían sus excedentes en pueblos o haciendas aledañas. La característica distintiva de estas comunidades era la de no estar sujetas a vasallaje, al pago de tributos o al cumplimiento de las obligaciones civiles o religiosas que correspondía a quienes se hallaban avecindados, los cuales fueron políticas impuestas por el Estado monárquico español. Igualmente, las rochelas estaban conformadas por grupos que buscaban escapar de las autoridades, tales como nativos prófugos, cimarrones, marineros escapados de sus buques y soldados desertores. Los blancos pobres, incluso españoles, también podían arrochelearse. Por supuesto, para las autoridades españolas, los arrocheleados vivían sin Dios ni ley y en permanente estado de pecado. La vida en el cumbe, organización social y organización para el trabajo y la defensa, economía de subsistencia. Utilizaron como abastecimiento la yuca, caraotas, ocumo, mapuey, plátano, maíz, auyama y algunos animales provenientes de las haciendas de los amos. La caza de chigüires, iguanas y dantas conformaban la mesa del cumbe. Aprovechaban al máximo los frutos que se producían naturalmente en la selva: guayaba, el mamón y el jobo. Aún hoy, parte de esta dieta está presente en nuestra gastronomía tradicional. Estos métodos de subsistencia contemplaban también el contrabando, específicamente del cacao, ante la imposibilidad de desarrollar una actividad económica estable que garantizara el mantenimiento de las familias en el nuevo poblado. Se pudiera hablar de un esquema mixto que, por un lado, desarrollaba las actividades agrícolas y recolectoras y, por otro, por el robo, abigeato y el contrabando, todo con el fin de garantizar la vida en el cumbe. Muchos de los cumbes, como ya se señaló, tenían una composición social mixta: esclavos negros, indios, pardos y hasta blancos pobres. La dinámica social: un cumbe podía llegar a tener hasta más de 100 integrantes, todos identificados con una necesidad vital: la libertad. No obstante, podían vivir con un mínimo de comunicación entre un rancho y otro. Ejercían prácticas de su espiritualidad. Valores en el cumbe verdaderamente significativo era la colaboración y la solidaridad a través del trabajo y de la preservación de la paz y el respeto. Importantes aspectos humanos de su cultura traída de África y de la aprendida durante el cautiverio. Organización para la defensa.
Muchas de las armas que usaban se las quitaban a los antiguos dueños, otras las obtenían por contrabando. Resalta el caso del negro Andresote, que recibía armamento de los holandeses a cambio de apoyar el contrabando de estos. 1729-1735, en lo que es hoy el territorio del río Tocuyo, que desemboca en Boca de Aroa. Constituyeron grupos que practicaron la guerra de guerrilla, guerra de movimiento, uso del factor sorpresa, emboscada, fácil movilidad, entre otras cosas. ¿Por qué los cumbes fueron las primeras formas de gobiernos locales y continuidad de la lucha por la independencia iniciada por los pueblos originarios en la provincia de Venezuela antes de la invasión española en 1498? Tanto los pueblos originarios de América como los pueblos africanos tenían experiencia de lo que significaba una organización social y formas de producir diversas, maneras de protegerse de la naturaleza, ejecutaban prácticas culturales diversas y el ejercicio de su espiritualidad. Ambos pueblos tenían culturas distintas y conocían, además, la libertad. La opresión a la que eran sometidos los pueblos originarios y sus descendientes y los negros africanos fue una política pensada por el Estado monárquico español, es decir, era una política diseñada por los ideólogos de la nobleza y ejecutada por sus contratados, Colón y sus ciudadanos, gobernadores, ejército y la iglesia cristiana, con la clara intención de someter a un territorio, su gente y expoliar sus riquezas. Cuando los pueblos originarios y los negros africanos enfrentaron esta política fundada en la violencia, el oprobio y la cristianización, estaban enfrentados al Estado monárquico español en sus expresiones concretas en el territorio de América y, en particular, el territorio de la provincia de Venezuela. La visión que tuvieron los pueblos originarios en la lucha y en unidad con los negros africanos, blancos pobres, entre otros sectores sociales, era abolir la esclavitud y alcanzar la libertad. ¿Qué significaba enfrentarse al Estado monárquico español y sus operadores en América? Y ello torpedeó el sistema de producción impuesto por los españoles en América. Es tan así que cuando los españoles exterminaron la mano de obra nativa, la producción agrícola disminuyó y la forma de restituir la economía y aumentar la exportación fue trayendo mano de obra esclavizada de África. Cabe resaltar que los cumbes se constituyeron con negros, nativos y blancos pobres. Hasta donde conocemos fue un proceso unitario que se produjo entre estos sectores sociales en la lucha por su libertad. Allí se materializó un proceso de interculturalidad, de producción colectiva y solidaria, intercambio de saberes y una división simple del trabajo. Las formas de luchas combinadas de este bloque de poder local denota que no eran ingenuos, manejaban conocimiento y estrategias de guerra no occidentales. Por lo demás, controlaron territorios diversos. Es de suponer que no manejaran una plataforma política al estilo europeo u occidental, o como se conoce hoy, pero sí tenía un objetivo claro: abolir la esclavitud y alcanzar la libertad, que no obedecía a la noción de la libertad de la Revolución Democrático-Burguesa de Francia en 1789. ¿Que fueron derrotados? Sí, porque se trataba de una confrontación muy dispareja, tanto en hombres como en calidad de armamento. Pero eso no niega que hayan controlado territorios, constituido gobiernos locales y dejar una huella indeleble en la historia de América, pero también en Venezuela, que es necesario profundizar su investigación. Mientras Bolívar se planteó como norte de lucha alcanzar la libertad, la igualdad y la confraternidad, valores de la Revolución Democrático-Burguesa en Francia, los negros y nativos se plantearon la libertad, la igualdad con los blancos y practicaban la fraternidad, o parte de la propuesta de Bolívar, extensiva a un territorio mayor. Ya estaban presentes en la propuesta de los negros. O los negros también lucharon por la independencia antes que nuestros libertadores, representados por la aristocracia territorial criolla, en una coyuntura histórica distinta, enfrentando las políticas de opresión de España en el territorio de América. Por tanto, la lucha de los nativos y los negros por su libertad es un ejemplo a seguir
en estos tiempos contra el imperialismo colectivo delincuencial que agrupa a los opresores de ayer y de hoy, como herencia histórica para que nuestro pueblo alcance su independencia definitiva. Esto es, la lucha que iniciaron los pueblos originarios contra los invasores europeos y, particularmente, los españoles. Es la misma lucha que continuaron los negros y la misma lucha de Bolívar contra el Imperio Español, retomada y continuada por Chávez, pero ahora contra el imperialismo colectivo, delincuencial, organizada en la OTAN y capitaneada por la élite de poder del imperialismo yanqui. Ayer y hoy es la misma lucha con continuidad en el tiempo por la independencia definitiva y que es la responsabilidad de las actuales generaciones por llevarla adelante y hacerla cristalizar en victoria definitiva. ¿Qué es un soviet? El marxista catalán Andreu Nin publicó en 1932 el ensayo Los soviets, su origen, desarrollo y funciones. Valencia, Cuadernos de Cultura 70, en el que nos dice que la palabra rusa soviet significa sencillamente consejo o junta. Para este maestro y periodista, el soviet es una forma de organización y combate que la clase obrera rusa creó y que el proletario de todos los países ha asimilado. Aclara este sindicalista que es posible que una gran parte de las masas explotadas desconozcan el verdadero sentido de este término, pero éstas saben perfectamente que fue con la divisa de todo el poder para los soviets que el proletariado ruso abatió al régimen capitalista en 1917 y que, con los soviets como base, está edificando una nueva sociedad sin explotadores. Y esto, añadido al odio profundo que la burguesía siente por la idea de los soviets, basta para que los trabajadores de todo el mundo comprendan que su emancipación está indisolublemente ligada al triunfo de esta idea. Debemos agradecer a la Universidad Nacional de las Comunas por estos espacios tan importantes para la formación colectiva, espacios que nos deben permitir constituir al ciudadano y ciudadana que se comprometa a la construcción comunal. Esa comuna que debe ser el espacio donde nazca lo nuevo para poder consolidar definitivamente el reto que nos dejó Chávez del socialismo bolivariano. Muchas gracias por este espacio y por permitirme estar con ustedes.